webinar que hoy llevaremos a cabo desde el Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral. También hemos aprovechado hoy lunes a primera hora para arrancar. Bueno, en primer lugar, como decía anteriormente, daros las gracias a todos por asistir y por hacer un hueco en vuestro día a día y sobre todo agradecer al profesor Francisco Trujillo pues que se haya ofrecido a impartir este webinar sobre los descansos en España, su garantía como mecanismo de bienestar laboral. En el webinar, pues como recogía en su publicidad, pues lo que vamos a estudiar son los descansos legales de todos los trabajadores en España. Con este análisis podremos ver o dar respuesta a una preocupación actual que hay encima de la mesa. Todo tiene que ver con la conciliación de la vida familiar y laboral. Y realmente, pues, un mercado de trabajo, pues, que, bueno, pues, que hoy en día, como todos conocéis, pues, se dan una serie de circunstancias que combinan exigencias laborales, jornadas prolongadas, eh, respuestas inmediatas, bueno, una legislación, pues, que intensifica también pues, las medidas que tenemos que llevar a cabo aquellos profesionales que nos dedicamos a la seguridad, salud y bienestar. Lo que vamos a hacer, vamos a dar paso al profesor Trujillo y luego os vamos a dar la posibilidad de abrir el micro y que le hagáis directamente las preguntas que consideréis. ¿De acuerdo? Francisco, pues muchísimas gracias y cuando quieras puedes comenzar. Adelante. Muchas gracias, Agustín, a ti por la invitación. Bueno, en efecto, vamos a hablar en el día de hoy de los descansos en España, descansos que son obligatorios y que son inexcusables. Es un derecho indisponible y que los trabajadores deben disfrutar, ¿no? Por cuestiones obvias de prejuicio, ¿no? En su salud, en su integridad física y mental. Estamos asistiendo a unos excesos de jornada prolongados, que esto puede provocar desde luego un estrés, una situación de enfermedad y se puede cronificar, ¿no? En una patología grave y como tal debemos acentuar todos estos descansos como una garantía. En efecto, es una garantía para la seguridad, para la recuperación de la energía necesaria para poder prestar servicios bajo un rendimiento mínimo pactado y también para que las empresas tengan una productividad. Por tanto, todas aquellas medidas empresariales que atiendan a posibles vulneraciones de estos descansos, desde luego, van a ir en perjuicio de todas la productividad que pueda esperar una empresa de su trabajador. Bien, el concepto del fin de semana que conocíamos como descanso, ¿no? Estas horas totalmente alejadas de la actividad laboral, parece que estamos hablando de un anacronismo, ¿no? Es algo que es impropio de nuestra época y creo que debemos volver a nuestros tiempos, ¿no? Donde nuestros antepasados, nuestros padres, los fines de semana descansaban totalmente del trabajo, hacían una desconexión total que les permitía una conciliación y sobre todo un descanso que es necesario. Por tanto, los fines de semana se deben tratar como tal. El descanso no es un acto de rebelión, al contrario, es un derecho consagrado y que como tal la Inspección de Trabajo está persiguiendo, ¿no? Hemos visto actuaciones en España, en casetas, en la Feria de Abril, donde es habitual trabajar más de 12 horas, y esto desde luego incluso en consultorías importantes de España, donde se está promulgando una especie de ideario en el que el trabajador debe prestar servicios, trabajos invisibles, que son totalmente carentes de retribución, horas invisibles, que desde luego esto va en perjuicio a la salud, ¿no? En Japón existió un síndrome de Karoshi, que es la muerte por exceso de trabajo, por exceso de jornada. Y esto puede llevar a un estrés, a una ansiedad, una depresión, con unos altos índices de preocupación para el absentismo laboral y también para las arcas de la seguridad y salud en el trabajo, para las arcas de la seguridad social, que desde luego hay muchas contingencias debidas a estas faltas, a esta falta de descanso obligatorio. Bien, en España, como bien sabéis, y si hay personas que no son de España, deben saber que hace ya más de un siglo en España, de forma pionera a nivel de Europa, pues bueno, hubo una huelga
llamada la canadiense, donde se paralizó la actividad durante 44 días. Fue un éxito del movimiento obrero español y gracias a estos movimientos, España fue considerado como el primer país del mundo en establecer una jornada laboral de 8 horas. ¿De acuerdo? Por tanto, no estamos hablando de una cuestión novedosa, es una cuestión que nuestros antepasados lucharon, el movimiento obrero español hizo un alto esfuerzo, un movimiento sindicalista muy importante y como tal debemos seguir, ¿no? esta senda que ya digo que hace más de un siglo. Si son 40 horas a la semana, si son 8 horas al día, vamos a respetar estas horas de trabajo, porque si no, ya decía que esto va a ir en perjuicio del bienestar y de la salud, tanto para la persona como también para posibles entornos sociales y familiares. Vamos a hablar de los descansos y desde luego a nivel de España, España es un país miembro de la Unión Europea, debemos citar como siempre norma supranacional, ¿no? Vamos a hablar de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 31 ya establecía en 2007 cómo los trabajadores tienen un derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad. Fijaos cómo la salud y los descansos van aparejados. Van aparejados a mayor descanso, mayor energía, mayor productividad, mayor beneficio para todas las partes de la relación laboral, no solo, ya digo, para los trabajadores, sino también para las empresas que se ven beneficiadas. Y como tal, para asegurar esta salud, seguridad, dignidad, el trabajador tiene derecho a una limitación del tiempo que está a disposición de la empresa para poder prestar servicios. Unos descansos que son, tomen nota, diarios, semanales. Y luego también existen unos descansos que son también dentro de la misma jornada. En España lo conocemos como pausas del bocadillo, ¿no? En unos 15-30 minutos, si se superan, si se prolonga la jornada pues, más allá de 6 horas consecutivas, tal y como vamos a ir viéndolo a continuación. Por tanto, ya la Carta del 2007 de los Derechos Fundamentales, este artículo 31 ya da una buena muestra de cómo los trabajadores tienen derecho a una limitación en su tiempo de trabajo. Aquí tienen más artículos, artículo 3, artículo 4, descansos diarios, un mínimo de 11 horas consecutivas en un periodo de 24, porque los trabajadores también tienen derecho a contar con un sueño de calidad, un sueño que debe de ser de 8 horas y media, pero desafortunadamente en España pocos trabajadores están descansando apropiadamente, lo que esto puede repercutir en problemas cardiovasculares, infartos, ictus, tal y como están evidenciando estudios de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Internacional del Trabajo, y como tal son patologías graves que se deben poner de relieve. Las pausas, todos los Estados miembros, los poderes públicos han de promover estas pausas y los descansos semanales. Aquí tienen más artículos de esta directiva 2003/88 que habla de los tiempos de trabajo. La duración máxima, aquí tienen el artículo 6, se debe limitar el trabajo semanal. Debe haber una duración media del trabajo que no exceda de 48 horas, incluidas las horas extraordinarias, y luego, evidentemente, unas vacaciones anuales que debéis recordar, y todos los trabajadores y todos los gestores de personas en las empresas deben recordar que ningún trabajador es infatigable. ¿De acuerdo? Todos los trabajadores tienen el riesgo de estar fatigados y las vacaciones son 30 días y se deben siempre disfrutar, porque las vacaciones son sagradas, ¿no? Estas personas que señalan que tendrán vacaciones cuando querrán, bueno, desde luego eh, están dándose un tiro en su propio pie, ¿no? Se están dañando, ¿no? Porque a la larga esta falta, esta carencia de vacaciones para los trabajadores asalariados, ¿no? No estoy hablando de autónomos, pues bueno, puede repercutir negativamente en su bienestar laboral. Bien, en esta infografía, como pueden apreciar, tenemos los descansos, ¿no? En la jornada hay un descanso del bocadillo, unos 15 minutos, cuando la jornada laboral exceda de 6 horas continuas. Que este descanso de los 15 minutos también pueden ser totalmente vinculables también
a las pausas activas de los trabajadores que están trabajando en pantallas de visualización de datos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, monitores, tablets, móviles, ¿no? Que también deben contar con estos descansos para evitar fatiga visual, ¿no? Y esto, el derecho también a la desconexión digital también promueve, ¿no? Que los trabajadores puedan descansar de la tecnología y que si trabajan durante 6 horas pegados a los dispositivos digitales, pues bueno, al menos tengan 15 minutos para poder tener una vista que no esté cansada y que no pueda provocar pues, jaquecas, dolores de cabeza, trastornos musculoesqueléticos por posturas inamovibles durante largas horas dentro de la jornada, etcétera. Luego también tenemos 12 horas como mínimo entre jornada y jornada, 12 horas, es decir, medio día donde se debe descansar apropiadamente. Debe haber un descanso, un sueño, como decía, 8 horas, 8 horas y media, según los expertos de la gestión del sueño, para que el trabajador pueda acudir a su centro de trabajo con una energía y un rendimiento propio de su pacto firmado por contrato de trabajo. Luego tenemos descansos semanales de día y medio ininterrumpido y también 3 días ininterrumpidos por cada 2 semanas. Es decir, normalmente esto lo trataremos, ¿no? Porque según sector, en el sector de la hostelería hay unos descansos semanales diferentes. También hay jornadas especiales de trabajo, como pueden ser conductores de ambulancia, etcétera. También los convenios colectivos determinan una regulación diferente, normas convencionales, pero bueno, en general, para un oficinista, que tome en cuenta que un descanso, pues, puede ser, por ejemplo, el sábado a partir del mediodía y el domingo entero. Pues ya tenemos un día y medio semanal de descanso. Y luego el lunes se reincorporará a su horario laboral pactado, ¿no? 8:30, 9 de la mañana. Pero bueno, esto es un poco en líneas generales, estos descansos que ya digo que van en pro de la integridad física y mental de los trabajadores y que se deben, como digo, siempre respetar porque son descansos que son una garantía, ¿no? Para el bienestar. Aquí disponen de forma muy sintetizada todos estos descansos, ¿vale? Descansos, como se está grabando la sesión, que lo pueden leer a continuación, pero ya tenemos jornada continuada sin interrupción de más de 6 horas, un descanso mínimo de 15 minutos, que para los menores de edad se amplía a 30 minutos. ¿Eh? Y incluso la jornada no es durante 6 horas consecutivas para estos menores de edad, sino que cuando se excedan de 4 horas y media. Por tanto, en la normativa, en el artículo 34.4 del Estatuto de Trabajadores, reduce esta jornada ininterrumpida para los menores de edad y le amplía la duración de la pausa del descanso a 30 minutos, al menos. Y luego también los convenios colectivos pueden determinar si este tiempo de trabajo es efectivo y por tanto retribuido. Por tanto, han de acudir a la norma convencional que regule estos tiempos conocidos como del bocadillo o tiempos dentro de la misma jornada de trabajo. Descanso entre jornadas, como mínimo 12 horas, ¿de acuerdo? Y descanso semanal, día y medio ininterrumpido, que pueden ser acumulables por periodos hasta 14 días, que generalmente comprenderá el domingo y la tarde del sábado o la mañana del lunes. Para los menores de edad, como son personas que no han adquirido todavía esta madurez, que todavía no tienen la experiencia laboral, que pueden incluso provocar, ¿no?, este exceso de jornada, no lo hemos señalado, pero puede provocar distracciones, puede provocar accidentes por no haber descansado apropiadamente, y los menores de edad, desde luego, también deben garantizarse estos descansos, que como digo, semanales, son de 2 días ininterrumpidos. Aquí pueden apreciar cómo estos descansos, entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, de como mínimo 12 horas, debe respetarse un descanso semanal de un día y medio y la jornada diaria. La jornada diaria habitualmente se considera que son 8 horas, según la normativa, pero bueno, se puede prolongar hasta 9 horas. Pero esto puede modificarse si se pacta la distribución irregular de la jornada. Luego lo hablaremos, pero en España también existe una distribución irregular de la jornada, ¿no?, donde hay una bolsa de horas que dispone el empresario, que puede ser del 10% hasta el 10% de la jornada ordinaria,
y que puede distribuir de forma irregular a la voluntad de la empresa pues la jornada de trabajo. Es decir, me pueden llamar de un día para otro y me pueden modificar el horario. ¿Por qué? Porque el empresario, y así lo determina el artículo 34.2, dispone de una bolsa de horas del 10%. ¿Vale? Pero bueno, en general ponemos 8 horas como máximo de día, de horas, de trabajo, ¿de acuerdo? Y luego hay sentencias, también vamos a tratar algunas sentencias que también consideran como tiempo de trabajo pues determinadas actividades de comerciales. Aquí tienen una sentencia del Tribunal Supremo que lo he puesto por curiosidad, ¿no? Para que puedan apreciar cómo el tiempo de trabajo se está prolongando y hay determinadas actividades que tienen una vinculación directa con el trabajo y como tal deben ser retribuidas y deben ser computadas para que los trabajadores tengan este descanso y estas horas mínimas, como digo, garantizadas. Aquí tienen mayor explicación, mayor abundamiento respecto a cada uno de los descansos, descanso diario, descanso semanal. Aquí tienen la duración del descanso diario, esta pausa del bocadillo, descanso entre jornadas, la regulación del descanso semanal, del fin de semana, que es retribuido, porque en efecto estos descansos durante los fines de semana son retribuidos, porque se están generando de los días de trabajo, de lunes a viernes. Estos descansos, como digo, son retribuidos. ¿Vale? Aquí tienen en los menores de edad, cómo se amplían el descanso semanal, los mayores de edad de día y medio. Y aquí tienen más cuestiones, ¿no? Hay una preferencia del domingo, que es el día de descanso, consagrado por la tradición española, etcétera. Es una diapositiva muy, muy interesante porque de una forma muy sintetizada se determinan, ¿no? Estos descansos semanales, que como digo, repito, comprenderán por regla general la tarde del sábado o en su caso la mañana del lunes y del día completo del domingo. Pero es una regla disponible, pudiéndose, ya digo, el descanso ser disfrutado en otro momento de la semana. ¿Por qué? Porque existe un acuerdo, ¿de acuerdo? O bien porque también se ha decidido por el empresario. ¿Vale? Estos descansos diarios y semanales es un mínimo de derecho necesario que puede ser ampliable. No en vano, no es de extrañar que existan descansos semanales de 2 días ininterrumpidos para mayores de edad, porque el convenio colectivo así lo ha mejorado, pero ya digo que la preferencia legal por el domingo como día principal de descanso semanal, porque es una cuestión de tradición en muchos centros de trabajo. ¿Vale? Y aquí tienen este descanso que denominábamos como la pausa del bocadillo, es el descanso intrajornada, ¿no? Es decir, dentro de la misma jornada de trabajo que beneficia mucho al descanso, porque 6 horas interrumpidas puede provocar la distracción, las imprudencias no temerarias de los trabajadores. Hay sentencias que vinculan y que relacionan directamente una imprudencia debido a la falta de descanso. Hemos visto noticias donde hay accidentes que se materializan los primeros días de la semana a las primeras horas o durante prácticamente cerca de la hora de comer. ¿Por qué? Porque la persona ya lleva un agotamiento, ¿no? Detrás y evidentemente esta cuestión pues, bueno, puede perjudicar para la materialización, ya digo, de accidentes. Es un factor de riesgo clave la ordenación del tiempo de trabajo, el respeto de los tiempos de trabajo y otro de los respetos es este tiempo de la jornada intrajornada, ¿no? Este tiempo denominado como el bocadillo. Jornadas continuadas, también en jornadas partidas, no nos engañemos, no debemos desdeñar que las jornadas partidas, si una de las partes excede de 6 horas, también tiene el trabajador estos 15 minutos, y ya digo, los menores de edad, si trabajan durante 4 horas y media, este descanso de 30 minutos. La finalidad de esta pausa del bocadillo, recuperación física y mental del trabajo. ¿Eh? Como tal,
no es lo más recomendable ni aconsejable que la empresa lo sustituya, esta pausa, con una compensación económica. ¿Eh? En su génesis, el legislador español creó, reguló este tiempo del bocadillo para la recuperación física y mental del trabajo. ¿Vale? Existe por sentencia del Tribunal Supremo la admisión de la indemnización en metálico. ¿Pero por qué? Porque hay determinadas circunstancias donde los trabajadores pueden disfrutar del descanso, ¿no? Es decir, hay sentencias, por ejemplo, un personal de mantenimiento, donde se aceptó, fue admitido esta indemnización en metálico, en perjuicio del descanso, porque el juez determinó que podía disfrutar este personal de más de una pausa durante su jornada ordinaria de trabajo. Podía tener un tiempo libre para alimentarse, ¿de acuerdo? Es decir, según el tipo de trabajo, según la categoría, hay ocasiones donde al trabajador se le compensa económicamente, ¿de acuerdo? Pero en otras circunstancias no. En otras circunstancias donde no es posible que el trabajador pueda disfrutar de más de una pausa, es recomendable, aconsejable que se descanse, que se evite esta compensación económica para la recuperación, ya digo, física y mental del trabajador o de la trabajadora. Este tiempo del bocadillo no es tiempo efectivo de trabajo, salvo pacto en contrario o que exista una condición más beneficiosa. Como decía, hay convenios colectivos que determinan que este tiempo de trabajo es efectivo. Esos 15 minutos son retribuidos, pero bueno, hemos de ir a los pactos, a la condición más beneficiosa y también a la norma convencional que puede determinar esta condición más beneficiosa para el trabajador. ¿Bien? ¿Y qué ocurre? Que como puede ser considerado como tiempo de trabajo efectivo, hay ocasiones donde se ha considerado como accidente de trabajo momentos en los que el trabajador se ha dirigido, por ejemplo, al vehículo situado en un aparcamiento de la empresa durante su tiempo de descanso de 40 minutos. ¿Vale? Es decir, está en su tiempo de descanso, pero como está considerado como de trabajo, puede ser considerado como un accidente de trabajo y no como un accidente común. Es decir, si el trabajador en su tiempo de descanso va al parking a coger algún material que se le ha olvidado y está dentro de su tiempo de descanso de 40 minutos y se resbala y se fractura, tiene una torcedura, esto está considerado como un accidente de trabajo según sentencias del Tribunal Supremo, en este caso del 13 de octubre del año 2020. También infartos de miocardio sufridos durante este tiempo del bocadillo, porque la empresa lo ha considerado como tiempo de trabajo efectivo y hay una presunción, según la Ley General de la Seguridad Social, que si el accidente se materializa en tiempo y lugar, hay una presunción de consideración como accidente de trabajo durante la jornada laboral. Aquí tenemos, es un mínimo derecho necesario que puede ser mejorado, es decir, ¿por qué no la pausa del bocadillo de 40 minutos en lugar de 15 o de 30? Puede ser mejorado porque es del mínimo de derecho necesario por el Estatuto de los Trabajadores. Aquí tenéis más cuestiones dentro de la consideración del descanso interjornada y también hay que tener en cuenta la normativa, el 1561/1995, este Real Decreto de Jornadas Especiales, ¿no? que establece disposiciones normativas, tanto sus máximos como sus mínimos, diferentes a la normativa general del Estatuto de Trabajadores. El descanso semanal, continuamos con el estudio y el análisis, perdón, de los descansos en España. Los trabajadores tienen un descanso mínimo semanal, acumulable por periodos de hasta 14 días, de día y medio ininterrumpido. Es un mínimo de derecho necesario, por tanto, mejora, y es obligatorio e ininterrumpido el día y medio, no las mejoras que sobre ese periodo puedan establecerse. Son acumulables hasta 14 días desde día y medio de descanso por 5,5 días de trabajo hasta 3 días de descanso por 11 días de trabajo. Ahí hay unas fórmulas matemáticas
pero bueno, básicamente deben saber esta cuestión, perdón, y que no, y que se deben siempre respetar estos descansos. Luego también deben saber que en cuanto a la compensación económica de estos descansos, bueno, hemos de acudir a jurisprudencia. Hay jurisprudencia que determina que hay unos descansos, ¿no? Que si pueden ser trabajados excepcionalmente toda la semana y no han podido gozar de su descanso semanal, se podrá retribuir, pero hemos de ir al caso. Hemos de ir al caso que estos descansos son necesarios, ya digo, para la recuperación. Es posible su compensación económica, pero, y como digo, hay unos parámetros excepcionales y económicos y que como tal hemos de acudir a la normativa, ya digo, al Real Decreto 2001/83, a las sentencias del Tribunal Supremo. Existen sentencias que determinan esta excepcionalidad de la compensación económica porque el legislador y los jueces determinan que estos descansos son necesarios, ¿no? Para la recuperación, como decía anteriormente, física y mental de los trabajadores. Como digo, hay excepciones. Hay excepciones a los descansos semanales, a la duración de esta jornada en atención de determinados sectores y porque existen, ya digo, un Real Decreto en España, que es el 1561 del año 95, sobre jornadas especiales de trabajo. ¿Qué trabajadores están incluidos y se imbrican dentro de esta normativa del Real Decreto? Bueno, pues empleados de fincas urbanas, guardias, vigilantes, trabajos en el campo, minas, comercio, hostelería, trabajos del mar, etcétera. Como digo, excepcionalmente, para estas jornadas especiales de estos trabajadores, se permite la separación del mediodía de descanso para disfrutarlo en otro momento de la semana o acumularlo con otros descansos. ¿Eh? Incluso hay convenios colectivos, como el convenio de empresas y trabajadores de transporte de enfermos y accidentados en ambulancias, que permite el disfrute de 2 días de descanso semanales y que han de ser consecutivos la primera semana y puede ser alternos la segunda, o viceversa. Es decir, el convenio colectivo puede determinar 2 días y alternos, etcétera, que puedan ser consecutivos. Y luego también hay convenios como el de alimentos cocinados para venta a domicilio, que establece que el descanso semanal será de 2 días no continuados. Es decir, aquí la normativa es muy variada, el tipo de trabajo, la categoría, el convenio colectivo que se regule, ¿de acuerdo? Y esto es importante considerarlo también de cara a su acumulación en periodos de hasta 14 días, ¿vale? Que donde se puede permitir, por tanto, la distribución del descanso semanal, que va desde el día y medio de descanso por cada 5 y medio de trabajo, que aquí tenemos el punto de partida, ¿no? Y luego ya a partir de ahí pueden haber hasta 3 días de descanso cada 11 de trabajo, ¿sí? Que suponen el tope máximo. Debemos hacer estos cálculos, 3 días de descanso cada 11, que bueno, nuestro técnico de recursos humanos, nuestro delegado de personal, el comité de seguridad y salud del trabajo siempre nos pueden arrojar luz, ¿no? A estos descansos para que podamos disfrutarlos y que si se ha acumulado un tiempo de trabajo de normal prolongado, que tengamos en cuenta que estos descansos son acumulables hasta 14 días y que se deben siempre disfrutar. Esto es algo inexcusable por parte del trabajador. La retribución, en efecto, el trabajo semanal tiene carácter retribuido. ¿eh? De hecho, cuando cuando las empresas retribuyen, el salario, dentro del concepto de salario, según el artículo 26.1 del Estatuto de Trabajadores, considera los periodos de descanso computables como de trabajo, ¿no? Entran dentro de la concepción de salario.
En ese sentido, hemos de entender que el salario semanal, mensual o anual está, por tanto, incluido, ¿no?, la retribución correspondiente al descanso semanal. ¿Vale? Es un salario diferido que se adquiere, el trabajador lo adquiere porque tiene el derecho al trabajo durante los días de semana. Por tanto, deben tener en cuenta que si hay unas ausencias injustificadas de lunes a viernes, puede que exista un descuento proporcional en la retribución, en la nómina, ¿de acuerdo? En esta retribución semanal. ¿Por qué? Porque, ya digo, esta retribución semanal del fin de semana es un salario diferido que se genera por el trabajo realizado durante los otros días de la semana, ¿no? Por tanto, de cara a posibles ausencias injustificadas, pues, bueno, esto puede tener un detrimento en en el cálculo, ¿no?, proporcional del salario a retribuir por parte del trabajador. Luego también, estos descansos semanales también deben saber que se devenga, ya digo, conforme se trabaje los días de jornada semanal. Por tanto, si existen faltas de asistencias, incluidas las huelgas legales, esto puede acarrear la pérdida proporcional de la retribución. ¿Mm? Y existen sentencias donde se ha derivado y que hay unas ausencias derivadas de un ejercicio de la huelga, una huelga que se realizó el lunes y martes, ¿vale? Que determina la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, también del País Vasco, ¿no?, que se mimetizó en el País Vasco posteriormente, pues bueno, determinó que esta huelga de lunes y martes no impedía el descanso íntegramente de la tarde del sábado y el día completo del domingo, pero que sí implicaba que la retribución de dicho descanso semanal debería reducirse proporcionalmente. ¿Vale? Por tanto, las huelgas generales acarrea pérdida de retribución, pero no acarrea pérdida de descanso. También es importante aclarar. Durante huelga, ya saben, los trabajadores pierden el derecho a la retribución. Y, por ejemplo, ya digo, una huelga que se ha iniciado un viernes y se prolonga durante el fin de semana supone, esta situación, la pérdida total de la retribución correspondiente al domingo, pese a que se haya trabajado de lunes a jueves, porque la huelga se ha iniciado un viernes y se ha prolongado durante el fin de semana. Son cuestiones particulares, un poco excepcionales, pero que bueno, deben saber de cara a todas estas cuestiones, retribución, descansos, etcétera. Aquí tienen el descanso semanal, que es acumulable, día y medio ininterrumpidos, perdón, acumulables en periodos de hasta 14 días. Por ejemplo, sería correcto no liberar una semana, pero compensarlo librando 3 días ininterrumpidos en la semana siguiente. ¿Vale? O bien librar un día una semana y 2 días ininterrumpidos la siguiente o la anterior. ¿Vale? Pero deben ser siempre ininterrumpidos para que el trabajador pueda tener una recuperación, ¿no? Porque si son descansos que se interrumpen, no se consigue esta recuperación energética, ¿no? Esta energía física y energía también mental, capacidad mental, porque luego en los próximos últimos minutos también vamos a hablar de derechos contemporáneos, del descanso tradicional, ¿no?, como es el derecho a la limitación de la tecnología. Luego también existen sentencias que determinan también esta cuestión, ¿no?, como la asistencia a un curso online de 2 horas de duración que se puede realizar en varios meses, no vulnera las normas sobre descansos mínimos. Es un curso solo de 2 horas y si un trabajador lo realiza un domingo, bueno, la normativa y la sentencia determina que tampoco está vulnerando el descanso, ¿no? Que será retribuido, pero que el trabajador tiene la posibilidad de poder descansar, ¿no? Porque el fin de semana son muchas horas. Y si es un curso online y que el trabajador lo puede hacer a su libre voluntad cualquier día de la semana, lo hace durante el fin de semana y son solo 2 horas y tiene una duración para hacerlo de varios meses, pues bueno, se ha determinado
que esta asistencia al curso no vulnera normas sobre descansos. Es una sentencia reciente y que también pone de relieve este derecho a la desconexión digital, que está regulado, como bien sabéis, según la Ley Orgánica de Protección de Datos de finales del 2018 y también para los trabajadores a distancia. Es un derecho que tiene cabida en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 20 bis, y que está ligado a la intimidad y a la conciliación, ¿no? Como ha señalado el director del instituto, el profesor Agustín, que también estos descansos también están en línea con la promoción de la conciliación de la vida laboral y o familiar, ¿de acuerdo? De los trabajadores, ¿no? Y también incluso de su intimidad. Por tanto, para evitar la autoexplotación, el esclavismo digital de estas tecnologías, pues surge este derecho que habla de un descanso efectivo, ¿m? Por lo que significa que si se recibe un correo electrónico de la empresa durante los días propios de descanso, bueno, hemos de indicar que estamos en nuestro descanso, incluso estamos en un día festivo y que no tengo la obligación de contestar y tampoco el trabajador puede ser objeto de sanción ni de despido por poder ejercer o por haber ejercido su derecho a la abstención de respuesta, ¿no? Tiene un derecho a abstenerse porque está ejercitando un derecho a la desconexión digital. Nuestro derecho que habla, no es más que es un derecho al descanso, pero que con la introducción de las tecnologías pues, es un derecho contemporáneo, como digo, moderno, y que también debemos recalcar para la mejora del bienestar laboral. Aquí tienen la normativa, la ley orgánica, el artículo 88, luego se vio mimetizado este artículo 88 en la ley de trabajo a distancia del 2021, ¿no? Y también tiene cabida para los trabajadores empleados públicos. De hecho, el Estatuto Básico del Empleado Público también lo reconoce. Y la ley de prevención de riesgos laborales, ¿no? Que los trabajadores y las empresas a la hora de evaluar los riesgos laborales también deben adaptar, ¿no? El puesto de trabajo, la tecnología, deben aclarar qué dispositivos digitales son los que se cuentan y también aclarar estas reglas de disponibilidad, sobre todo para los teletrabajadores, que son las personas que cuentan con más dificultades para desconectar de sus dispositivos digitales, ¿no? Porque el trabajo se realiza 100% a través de medios digitales y telemáticos. Aquí tienen el artículo 88, las empresas deben elaborar un protocolo de actuación donde se establezcan las modalidades de desconexión, se declaren durante qué horas los trabajadores tienen esta posibilidad de abstenerse y también los superiores jerárquicos de no realizar comunicaciones. Fuera del horario de trabajo, periodos de incapacidades, periodos de excedencia, donde el trabajador no está prestando servicios y como tal no tiene derecho a contestar ni a realizar un trabajo invisible, un trabajo que, como siempre me gusta a mí decir, es un trabajo invisible que está repercutiendo negativamente, que la empresa se ve beneficiada, pero el trabajador se ve perjudicado. El artículo 20 bis, derechos de los trabajadores a la intimidad, también el Estatuto de los Trabajadores y también de los empleados públicos. Los empleados públicos también tienen derechos, evidentemente, a los descansos y, como no, también a esta desconexión digital. Luego, el artículo 18 de la Ley de Trabajo a Distancia se establece esta circunstancia para los trabajadores a distancia. Por lo tanto, el acuerdo de trabajo a distancia debe establecer claramente estas reglas de disponibilidad, acuerdos de trabajo a distancia, que se están redactando de forma completa. Yo he visto ya acuerdos de trabajo a distancia donde no se establece estas reglas y esto va en perjuicio de los trabajadores, ¿no? Y luego también es un derecho, ya para finalizar, que no es absoluto, es decir, cabe la posibilidad de que este derecho se pueda, bajo circunstancias excepcionales, limitar. La normativa señala en la Ley de Trabajo a Distancia, en la disposición adicional primera, donde determinadas circunstancias que deben ser declaradas en los convenios colectivos, en los protocolos, en los acuerdos de trabajo a distancia, qué circunstancias son en las que el trabajador deberá estar disponible durante los periodos de descanso de los dispositivos digitales. Sobre todo son circunstancias de imperiosa necesidad, de perentoria necesidad, por ejemplo,
incendios, inundaciones, por ejemplo, trabajadores que sean técnicos informáticos, técnicos de sistemas, ¿no? Donde deban eh, arreglar determinados problemas informáticos. Esos trabajadores tendrán, por circunstancias extraordinarias, que estar disponibles, ¿no? También existen pluses de disponibilidad de los trabajadores en los que, evidentemente, al tener una retribución no tienen este derecho a la desconexión digital. Son cuestiones que se deben siempre tratar y poner de relieve, ¿no? Porque no todos los trabajadores tienen estos sistemas de guardias. Se trata de un derecho que ya se tiene acomodo, porque ya existía siempre un derecho al descanso, pero que como ha surgido esta pandemia mundial de la COVID-19, se ha prolongado mucho el exceso de jornada y la disponibilidad de los dispositivos digitales. Es un derecho muy poco aclarado por la normativa, que exige una revisión. Veremos en un futuro una directiva comunitaria que está en trámite, si se va a regular. Y el trabajador, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, tiene derecho a la desconexión en su tiempo libre o descanso, no durante la jornada efectiva. Y nada más, esto es todo por hoy. Quedo pendiente de cualquier duda, sugerencia que tengan a bien a detallarme con motivo de esta explicación de todos los descansos que existen en España. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, en primer lugar, pues nada, agradecerte la exposición y trasladarte pues algunas de las preguntas que han llegado. Deciros también que os hemos habilitado también el micro. Si alguien quiere preguntar de viva voz, lo puede hacer y si no, a través del chat o yo le voy leyendo a Francisco las preguntas que habéis mandado en privado. Por aquí te preguntan, dice, si un trabajador trabaja un día 20 horas seguidas, por poner un ejemplo, dice, ¿las 12 horas de descanso entre jornadas se aumentan? ¿Existe alguna ley que lo estipule? Claro, claro, como decía, si se prolonga, deben ser hasta 14 días. Se pueden acumular hasta periodos de 14 días. Si se amplía, ya el trabajador debe poner límites, debe hablar con el comité de empresa, denunciar esta situación y se deben acumular, pero dentro de, como decía, de estos 14 días y que existe la posibilidad, ya digo, de no librar durante una semana, pero compensarlo con 3 días. Y si se superan estos límites, pues evidentemente se puede denunciar la situación y poner freno, ¿no? Porque como digo, esta prolongación de días sin descanso va en contra de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Otra pregunta. Bueno, han preguntado bastante por aquí el tema de horarios, del tema que has tratado. ¿Se debería gestionar directamente de recursos humanos? ¿Debería participar riesgos laborales? ¿Se deberían incorporar en las evaluaciones cuando evalúas el puesto del trabajador si hay alguna limitación desde el punto de vista del horario? ¿Qué recomiendas, Francisco? Muy bien, muy buena pregunta. Desde luego, esta cuestión, los técnicos de recursos humanos, en conjunción con los técnicos de prevención, al momento de planificar la actividad preventiva, de adoptar medidas, se deben contar como factor de riesgo este tiempo de trabajo y apreciar qué contrato se ha firmado de forma individualizada o por categoría profesional y determinar estas reglas y esta situación, porque si es una situación habitual el exceso de jornada, bueno, se debe detallar determinadas medidas para limitar esta jornada y que evidentemente se tenga en cuenta la evaluación de riesgos, los técnicos de sistemas, los técnicos informáticos, los consultores, los asesores. Existen determinados puestos de trabajo en el sector de la hostelería. Desde luego se debe trabajar en conjunción recursos humanos y prevención de riesgos, porque de hecho son cuestiones laborales y que afectan a todos. Y yo siempre recomiendo que en el momento que se prolonga la jornada de trabajo, se acuda siempre de forma amigable y amistosa a la vía interna, por el canal de denuncias interno, y si no se pone freno a nivel interno y se está acumulando una jornada sin descanso, pues bueno, ya acudir a vía externa, previa denuncia anónima a la inspección o denuncia presencial en la inspección de trabajo. Pero como digo, en la evaluación de riesgos se debe contar como factor de riesgo esta cuestión. Por aquí pregunta Raquel, dice, si te pasas de los 15 minutos de descanso hasta
Entiendo que medio será 30 minutos, ¿es válido? ¿Hasta un medio? ¿Es válido? Claro, claro. A ver, si se descansa según lo que establezca el convenio colectivo, ¿de acuerdo? Ya digo, en España la pausa del bocadillo debemos ir a la normativa, ¿de acuerdo? Como son estos 30 minutos ininterrumpidos y que, bueno, si el trabajador tiene 15, tiene 15. Pero ya digo, debe ir a lo que ha firmado, a lo que se establezca su convenio y va a tener el derecho. El derecho incluso, ya digo, que pueda ser incluso hasta retribuido si así lo determina el convenio y es determinante, porque ya decía que dentro del periodo de intrajornada, esta pausa del bocadillo, si suceden accidentes de trabajo, pues bueno, el trabajador ya tiene una garantía y una protección de cara a la contingencia profesional. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y otra pregunta, por aquí preguntan también, ¿y si el trabajador voluntariamente decide alargar su jornada laboral? Ujú, Claro, aquí ya estamos en la voluntad del trabajador. Yo considero que este derecho es un derecho irrenunciable por parte del trabajador. Si voluntariamente considera prolongar la jornada laboral y tiene otros medios para descansar en otro momento, ya el trabajador será consciente y debe autoevaluarse. Yo siempre recomiendo que el trabajador ha de cooperar, ha de colaborar en prevención de riesgos con la empresa y ha de ser el máximo implicado en su propio bienestar, porque un trabajador que no descansa puede perjudicar a su compañero y a su empresa, porque existan imprudencias o porque existan distracciones ante la voluntariedad, ante el trabajador que no coja vacaciones, pues bueno, aquí ya es una cuestión que lo dejo ahí, que cada persona es libre, pero desde luego las empresas deben garantizar y deben exigir a que sus trabajadores tengan este descanso. Sí, no, pero aquí has citado tú algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el mundo de la consultoría, algunos sectores que realmente, yo, por ejemplo, tengo compañeros que lo Claro, normal es que trabajen X horas, ¿no? En claro, determinados claro, sectores, claro, ¿no? Y sí, ellos es que claro, no lo claro. ven no lo ven ni mal, ¿no? Es como, es el tipo de Sí, actividad, es lo que hay, ¿no? se ha normalizado. Sí, se ha normalizado. Desafortunadamente existen convenios que se están intentando firmar con el beneplácito de la patronal de realizar 12 horas, ¿vale? Pero bueno, 12 horas se pueden trabajar, siempre y cuando se exista una compensación de descansos. Pero ya digo, hay sectores de actividad donde se debe poner freno porque esta situación es insostenible y que se permitan estos convenios, estas firmas, estos pactos, yo desde a todas luces, son pactos nulos que no respetan los mínimos de la normativa del Estatuto de Trabajadores. Por tanto, si hay trabajos como consultores donde hay un paradigma de las 12 horas, bueno, hay una jornada que son de 8 de 9 horas y que si se prolonga y se normaliza esta cuestión, desde luego hay que poner freno y se debe denunciar esta situación porque es, ya digo, flagrante para la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Bueno, pues por aquí Eduard dice, ¿el trabajador puede trabajar los fines de semana para otra empresa? ¿Esto debería considerarse en la evaluación de riesgos? Bueno, el trabajador puede estar pluriempleado y los fines de semana trabajar para otra empresa. De cara a la evaluación de riesgos laborales, bueno, yo debería comunicar esta situación y tener en cuenta que no se tiene este descanso apropiado e intentar buscar otras fórmulas, pero desde luego si se tiene un régimen de pluriactividad y el descanso no se garantiza, bueno, el trabajador debería comunicarlo para que existieran medidas ad hoc en este sentido, medidas más apropiadas para el disfrute de su descanso. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias a todos también por la hora. Bueno, para el lunes está bien, ¿no? Arrancar con Francisco Trujillo y un tema tan interesante y tan en boga, ¿no? Y encima de la mesa, ¿no? También los que tengáis interés en seguir profundizando en este tema, podéis seguir a Francisco en LinkedIn, también en Twitter, En que está Twitter. muy activo, dedicado a este tema tan apasionante. Bueno, y al final, bueno, todo va sumando y todo es un reto, ¿no? En el campo de la seguridad y salud, ¿no? Cuando andábamos tan tranquilos, llegaron los cambios, llegó el COVID, llegó las tecnologías y, bueno, y nada, una locura, ¿no? Bueno, por aquí te preguntan
Francisco, si estás en Instagram, Sí, estoy en Instagram, pero no estoy de forma, personal, no, ¿no? no conculco nada, claro, más personal que pedagógica. Exacto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. No sé si nosotros esta tarde arrancamos el segundo Congreso Mundial de Empresas Saludables. No sé si estáis alguno inscrito. Y nada, felicidades a todos y buena semana. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.